Mientras tú le das gracias a Dios por la migaja en el plato, los hombres que dicen hablar en su nombre están comiendo el banquete. Te enseñaron que ser humilde es conformarse con poco, que quejarse es ser desagradecido y que querer más es ofender a lo divino. Mientras tanto, levantan templos gigantes, visten ropa de lujo y viajan en jets privados, todo financiado por la fe ciega de quienes creen que el sufrimiento es una prueba y que la recompensa llega después de la muerte. El miedo al infierno fue el primer gran mecanismo de control, y la promesa del paraíso se volvió una excusa para mantenerte obediente. Conveniente, ¿no? Ellos viven como reyes ahora, y tú sigues esperando el cielo. Dios nunca necesitó tu dinero, tu sumisión, ni tu pobreza. Quienes necesitan eso son los hombres que convirtieron la religión en negocio. Y lo más triste, que muchos siguen aceptando, siguen sosteniendo esa farsa, mientras ellos brindan con copas de vino y te dicen que te arrodilles. El infierno no nació con Dios, nació con el hombre, más específicamente, con el miedo que sentía de perder el control sobre otros hombres. El infierno es, quizá, la idea más exitosa en la historia de la manipulación religiosa. No es una doctrina espiritual, es un mecanismo psicológico. La noción de castigo eterno fue refinada a lo largo de los siglos, no para salvar almas, sino para domar cuerpos, silenciar rebeldías y neutralizar pensamientos libres. En vez de enseñar a amar lo divino, enseñaron a temerlo, porque un pueblo con miedo se arrodilla, y quien se arrodilla no cuestiona. Michel Foucault ya decía que la vigilancia no necesita muros cuando se mete en la mente. El infierno funciona como ese panóptico invisible, un castigo proyectado en la otra vida, pero que moldea comportamientos en esta. Para muchos, la religión se convirtió en un campo de adiestramiento, donde la recompensa se pospone hasta el último suspiro. Y el castigo es tan terrible que ni siquiera hace falta probarlo. Basta con imaginarlo. En la Edad Media, la Iglesia sabía que un pueblo aterrorizado por la condenación era un pueblo que pagaba indulgencias por miedo, no por fe. Era más fácil construir catedrales con terror que con gratitud. Y siglos después, la estrategia sigue viva, solo que con otros disfraces. La neurociencia también ayuda a entender esta arquitectura del miedo. La corteza prefrontal, encargada del pensamiento racional, suele quedar en segundo plano cuando la amígdala cerebral toma el control ante el miedo. Es decir, cuando un sermón pinta el infierno con fuego y gritos, no es la razón la que escucha, es el instinto. El miedo al infierno no es solo simbólico, es visceral. Secuestra la mente y paraliza el espíritu. Y mientras muchos creen que están siendo salvados, en realidad están siendo silenciados, porque quien teme arder por pensar distinto, elige callarse antes incluso de atreverse a pensar. Ellos no venden salvación, venden desesperación disfrazada de esperanza. El nombre de Dios se volvió moneda, y de las más rentables. ¿Alguna vez has visto a un pastor con salario mínimo? ¿A un obispo en el transporte público? No, porque la fe, cuando se organiza como mercado, necesita espectáculo, lujo y ganancias. El púlpito se volvió escenario, y el altar, escaparate. Venden milagros personalizados, amuletos bendecidos, campañas millonarias de ayuno, mientras el pueblo, que apenas tiene pan en la mesa, entrega hasta lo último creyendo que está comprando bendiciones. Pero no son bendiciones, es manipulación, y tiene registro fiscal. Max Weber, en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ya analizaba cómo el discurso religioso se fue adaptando a las estructuras económicas de la modernidad. Hoy lo vemos llevado al extremo. El discurso de la prosperidad moldeado para encajar en el sueño neoliberal.
La teología se volvió una empresa de marketing espiritual, donde el creyente es un cliente, el diezmo es el pago, y Dios es el CEO invisible que exige fidelidad pero no ofrece transparencia. Y para muchos líderes, cuanto más ignorante es el pueblo, más fácil es que cuadren las cuentas. No quieren una iglesia llena de personas conscientes. Quieren una audiencia emocionalmente endeudada, que siga pagando con la esperanza de un milagro a plazos. Existen estudios en psicología del comportamiento, como los de Daniel Kahneman, que muestran cómo actúa el sesgo de confirmación. Una vez que alguien cree en algo, ignora cualquier evidencia contraria para no romper su narrativa. Por eso, incluso ante escándalos, abusos, ostentación y fraude, muchos fieles siguen defendiendo a sus líderes religiosos, porque les enseñaron que criticar es rebelarse contra Dios. Cuestionar se volvió pecado, y cuando la fe es secuestrada de esa manera, ya no es fe, es dependencia, una prisión disfrazada de templo. Tomaron la humildad, que antes era una fuerza interior, y la convirtieron en pasividad. Enseñaron que querer más es egoísmo, que rebelarse es ser desagradecido, y que la ambición es pecado. Te convencieron de que ser pobre es señal de alma limpia, y que conformarse con poco es una prueba de fe. Pero eso nunca fue espiritualidad, eso es condicionamiento. Cuando te dicen que debes contentarte con lo que tienes, no es porque quieran tu paz, es porque temen tu lucidez. Un pueblo que se acepta pequeño es más fácil de gobernar, más fácil de explotar, más fácil de mantener callado. Nietzsche ya advertía sobre la moral de los débiles, esa moral que glorifica la sumisión y demoniza la fuerza, no porque la fuerza sea mala, sino porque los débiles no pueden ejercerla. Es la moral de los que perdieron la lucha, pero quieren conservar el trono simbólico de la virtud. Y lo que vemos hoy es exactamente eso, una exaltación de la miseria emocional como si fuera santidad. Aceptar abuso se volvió sinónimo de perdón. Aguantar injusticia se transformó en señal de elevación espiritual. Pero eso no es humildad. Eso es anestesia, un mecanismo para hacerte sentir culpable por simplemente querer respirar. La psicología del comportamiento llama a esto normalización de la escasez. Cuando la mente es entrenada para creer que poco es suficiente, deja de luchar. Es como el elefante que fue encadenado desde pequeño. Cuando crece, ya ni intenta soltarse. La fe enseñada por muchos líderes funciona igual. Te dicen, no cuestiones, solo acepta. Y tú obedeces pensando que estás siendo fiel, pero la verdad es que estás siendo condicionado. Humildad nunca fue guardar silencio ante la injusticia. La verdadera humildad es reconocer tu valor sin pisotear a nadie, no rebajarte para que otros sigan en lo alto. El Cristo original no usaba traje, no viajaba en jet privado, no cobraba por sanar, no exigía diezmos para ofrecer amor. El Cristo de los Evangelios se convirtió en una amenaza para el sistema precisamente porque caminaba con los que no tenían nada y enfrentaba a los que usaban el nombre de Dios para enriquecerse. Fue Él quien volcó las mesas de los mercaderes en el templo. Fue Él quien señaló con el dedo a los fariseos. Fue Él quien dijo que los últimos serían los primeros. Pero ¿qué hicieron con esa figura? La transformaron en un símbolo de poder, en producto de marketing, en imagen publicitaria de templos monumentales. Hoy venden su nombre con efectos especiales, aire acondicionado y condiciones preferenciales para quienes pagan por su fe. Es imposible no ver la contradicción. ¿Cómo puede un hombre que predicaba la sencillez ser representado por quienes ostentan oro en el altar? ¿Cómo puede alguien que dijo, mi reino no es de este mundo, ser utilizado para justificar acumulación
lujo y exclusividad? Han distorsionado su mensaje al punto de usarlo para proteger sus privilegios. Y lo peor, lo hacen con fragmentos bíblicos cuidadosamente seleccionados, descontextualizados y recortados para que encajen en sus discursos. Es la teología de la conveniencia. Ignora la espada de la justicia para predicar solo obediencia ciega. Olvida al Cristo revolucionario y lo convierte todo en un manual de pasividad. El teólogo Leonardo Boff, uno de los principales referentes de la teología de la liberación, afirma que Jesús no murió de viejo ni por casualidad. Fue asesinado por razones políticas y religiosas. Porque incomodó, porque confrontó y porque desafió a los dueños del templo. Cuando la religión institucionalizada abraza el poder, traiciona el mensaje original. El Cristo de hoy ya no es el hijo del carpintero, es el CEO de la fe empresarial. Y eso dice mucho, no sobre Dios, sino sobre los hombres que dicen hablar en su nombre. Dios no está en los micrófonos, ni en las luces del escenario, ni en las promesas vendidas en cada ceremonia religiosa. Dios no grita, nunca ha gritado. Quienes gritan son los hombres, con sus sermones ensayados, sus campañas de recaudación, sus espectáculos de fe bajo los focos. Dios susurra, y casi siempre lo hace justo cuando empiezas a sospechar que todo es una actuación. Hay algo que nadie te dice. Cuanto más ruidosa es la religión, más lejos está de lo sagrado, porque lo verdaderamente espiritual no necesita aplausos, no cobra entrada, no promete el cielo a cambio de obediencia, simplemente está ahí, en el silencio que incomoda cuando tu conciencia empieza a despertar. La filósofa Simone Weil decía que el silencio es el lenguaje de Dios, todo lo demás es mala traducción, y quizá por eso el sistema religioso necesita tanto ruido, para que no escuches lo que hay dentro de ti, porque si lo escucharas con atención, te darías cuenta de que tu fe no necesita un templo para existir, que la conexión con lo divino no necesita un intermediario con corbata y discurso ensayado, que la espiritualidad real es libre, indomable, íntima. Pero eso da miedo, porque quita el poder a quienes viven de mantenerlo, porque revela que no estás perdido, solo estabas distraído. Y ahora que lo ves, la elección es tuya. Seguir sosteniendo la farsa o levantarte con lucidez. Esa es la cuestión. Ellos brindan con vino, pero el precio de la fiesta se paga con tu silencio. Viven como reyes, pero el trono solo existe porque tú aún te arrodillas. El sistema no sobrevive sin público. Y tal vez eso sea lo que más les asusta, que dejes de aplaudir, que te levantes, que cuestiones. Porque una conciencia despierta ya no se calla. Y cuando Dios decide hablar, no lo hace por la boca de hombres con trajes caros. Habla desde dentro, cuando el grito de tu conciencia finalmente rompe el velo de la mentira. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya no acepta seguir viviendo anestesiado. Tal vez te incomodó, tal vez te indignó, tal vez incluso dolió. Pero es en esa incomodidad donde empieza la lucidez. Lo que se dijo aquí no es solo una crítica a la religión, es un espejo frente al sistema que se construyó en su nombre. Un sistema que convirtió la fe en producto, la humildad en sumisión y el silencio en conveniencia. La pregunta ya no es si esto está bien o mal. La verdadera pregunta es, ¿hasta cuándo vas a seguir sosteniendo algo que ya sabes que está podrido? La mayoría va a ignorar esto. Cerrará el video y seguirá con su vida, esperando la próxima bendición prometida a cambio de obediencia. Pero quizás tú no. Quizás tú seas de los pocos que ya entendieron que la espiritualidad real no se compra, no se vende y no se controla. Se vive con conciencia, con coraje, con
con verdad. Y si este mensaje tocó algo dentro de ti, entonces ya lo sabes. El despertar no comienza cuando alguien te enseña, sino cuando tú empiezas a desaprender todo lo que te programaron para nunca cuestionar. Y ahora te pregunto, ¿en qué momento del camino te diste cuenta de que la mentira ya no te servía más? Respóndelo en los comentarios. Tu respuesta puede despertar a alguien que todavía anda a oscuras. Y si esta reflexión resonó contigo, deja tu like. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que tal vez estén necesitando escuchar esto ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no entregamos promesas, entregamos espejos, y a veces lo que más necesitas ver es justo eso que pasaste toda la vida evitando mirar.